Los orígenes de nuestra tradición astrológica. La astrología que denominamos helenística surgió en Egipto y la zona del Mediterráneo. En esta encontramos los antecedentes de toda la astrología posteriormente practicada en el mundo occidental. Es importante indicar la división entre la astronomía y la astrología, posterior a Claudio Ptolomeo de Alejandría. Él mismo fue el primero en separar sus observaciones astronómicas y disquisiciones geométrica-matemáticas reunidas en un gigantesco tratado astronómico de 13 libros, el Almagesto. Que en Babilonia se encontró la cuna de la astronomía es algo de lo que pocos dudan hoy en día. De Mesopotamia hemos extraído los datos básicos de nuestras coordenadas celestes, la elíptica, los signos zodiacales y la mayoría de los planetas. Sin omitir el reconocimiento de origen babilónico, es innegable que un sistema mucho más complejo de astrología horoscópica tuvo desarrollo en el Egipto y Grecia helenísticos. Es decir, la antigua sabiduría de Babilonia pudo ser exportada a Egipto e India. Es probable que algunas obras del periodo helenístico hayan sido traducidas al sánscrito, las que posiblemente fueron de gran influencia en el desarrollo de la astrología védica. Por otro lado, hay que indicar que mucho del sistema védico es original, como los nakshatras, es decir, las divisiones del zodiaco en 27 o 28 sectores equivalentes al movimiento diario de la luna. Los estoicos fueron, según dicen, los primeros en introducir la astrología al pensamiento griego. Fue su inquebrantable fe en la legitimidad de la predicción del futuro. Existiendo seres superiores, no había por qué pensar que estos no comunicarían sus designios a la mente humana. Posidonio de Rodas fue el primero en inventar la moderna versión del zodiaco tropical, usando el punto vernal como punto fijo al comienzo de los 0 grados de Aries. En el caso de la astrología del Egipto helenístico, hacen sospechar de una sorprendente rapidez de eclosión y desarrollo que tuvo lugar en el corto lapso de 50 a 75 años. No han subsistido los escritos originales de los fundadores de la escuela helenística, sino solo los de quienes escribían sus comentarios, y entre ellos Doroteo de Sidón, Betius Valens de Antioquía y Claudio Ptolomeo de Alejandría. Posiblemente las 3 corrientes astrológicas principales de la época. Sin embargo, cabe preguntarse si el hecho de que no existan testimonios escritos previos a la época helenística indica necesariamente la ausencia de una ancestral tradición oral transmitida de generación en épocas anteriores, especialmente en Babilonia. Que los griegos comenzaran a plasmar por escrito el conocimiento astrológico no necesariamente implica que muchas de esas ideas no hayan preexistido en Babilonia de forma germinal o incluso ya desarrolladas. Los astrólogos árabes comienzan a practicar la astrología natal después de la traducción al árabe de Doroteo y Ptolomeo, en sí 2 líneas muy diferentes. Por otra parte, la traducción del griego tan literario de Ptolomeo provocó grandes problemas en su interpretación, ya que el griego y el árabe son idiomas bien diferentes. En suma, el corpus astrológico helenístico que se presentaba alrededor del siglo IV a.C.
según la cronología oficial, como un sistema ya organizado. Hermes Trismegisto es mencionado en la literatura ocultista como el gran sabio egipcio que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. La astrología hermética parece haberse iniciado en el Medio Oriente y reúne matices tanto helenísticos como caldeos y fenicios, además de un indiscutible y antiguo origen egipcio. Como toda doctrina gnóstica, el candidato efectúa su entrenamiento más en la sabiduría y el conocimiento que en la fe. La meta de la enseñanza era, por supuesto, una eventual comunión con la divinidad mediante el reconocimiento de su propia divinidad interna. El legado de esta filosofía gnóstica llega a nosotros mediante el Corpus Hermeticum, una colección de manuscritos que agrupan los escritos filosóficos que sobrevivieron. En un momento se los supuso remanentes de libros egipcios más antiguos que el mismo Pentateuco. Sin embargo, estos escritos de increíble profundidad filosófica se encuentran plagados, como ya advierte Blavatsky en su Doctrina Secreta, opinión confirmada por otras, de adulteraciones e interpolaciones cristianas. También sobrevivió un cúmulo de literatura e índole práctica consistente en textos alquímicos, mágicos y astrológicos atribuidos a Hermes Trismegisto. El más destacado es el Liber Hermetis, el que se supone contiene las enseñanzas astrológicas del mítico sabio. No obstante, llegan hasta nosotros con una traducción del latín medieval del texto original. ¿Es este mismo el texto que constituyó la fuente de todos los autores helenísticos como Valens, Efisto, Doroteo y el mismo Ptolomeo, quienes fueron reorganizadores de material más que creadores? Sin embargo, algunos eruditos, como David Springer, sugieren que inversamente el mismo Liber Hermetis constituye una recopilación de textos helenísticos como los de Manilio, Valen, Doroteo, etc. La astrología medieval depende de traducciones de textos árabes al latín y en algunos casos del hebreo al latín, con el francés antiguo como intermediario. Los árabes reunieron ciertos fragmentos helenísticos restantes que se encontraban dispersos. Así se hicieron expertos y hábiles practicantes de tantas disciplinas, la astrología, entre ellas, y los árabes, aún en guerra con distintos pueblos, no dudaron en aprovecharse de estos conocimientos. La astrología pagana de los finales del periodo helenístico se hizo aceptable al Islam y ocultamente al cristianismo, con el paso intermedio de la astrología filosófica hermética creada antes del Islam. Las escuelas de misterios. Difícil resulta la evaluación del conocimiento que durante milenios fue transmitido por vía oral, de maestro a discípulo en las antiguas escuelas de misterios. Previo al uso de la escritura, a ningún iniciado les fue permitido jamás revelar el corazón de la verdad. De allí que se hayan visto obligados a recurrir a analogías, a símbolos, a relatos míticos y a un deliberado ocultamiento con el fin de que el conocimiento recibido en ámbitos sagrados no sea malversado por profanos. El mismo Platón arroja un manto de serias dudas sobre todo el conocimiento plasmado en la escritura.
En su séptima epístola muestra que toda palabra escrita o dicha corre el riesgo de no ser más que una simple opinión del autor respecto de la verdad que encierra cada tema. Vettius Valens fue un astrólogo helenístico contemporáneo algo más joven que Claudio Ptolomeo. La obra principal de Valens es la antología de 10 volúmenes en griego. Los sentimientos místicos que despertaba la astrología en este autor evocan una reminiscencia a los textos herméticos, en particular la necesidad de que el conocimiento no se vea profanado por personas no preparadas para tal. A este respecto tomaba juramento de sus estudiantes y aquellos que son iniciados por este tratado al conocimiento de la bóveda estrellada de los cielos, el círculo de los 12 signos, el Sol, la Luna y los 5 astros o planetas errantes, por medio de los cuales es conducido la propia vida y al conocimiento mismo del futuro y la necesidad divina para apartar este sagrado conocimiento de los no iniciados, excepto de quienes sean probados, dignos y capaces de resguardarlo cuidadosamente y de entregar a cambio en justicia. Esta cosmología, unida a la atribución de una naturaleza inmortal y trascendente a los astros, tanto fijos y errantes, propició probablemente que los griegos finalmente aceptaran la astrología. Pero la base filosófica subyacente a la astrología del periodo helenístico, basada en los principios heredados de Hermes, postulaba una correspondencia o resonancia entre el mundo sublunar o inferior y los reinos celestiales y sus elevadas jerarquías de entidades. Tras los principios astrológicos se esconde una percepción profundamente mística del universo, visión que Claudio Ptolomeo parece haber rechazado, ya que en su obra manifiesta una marcada tendencia hacia una postura más naturalista y científica. Claudio Ptolomeo inaugura una estricta casualidad, por la que las energías planetarias son enviadas a través del éter, afectando y proyectando una influencia muy definida sobre las entidades del mundo sublunar o minerales, vegetales, bestias y seres humanos. Así, Ptolomeo, en el segundo capítulo del primer libro de su Tetrabiblos, habla de lo aparente o manifiesto que es para todos, que un cierto poder que emana de la sustancia perenne del éter se encuentra difundido y compenetra la totalidad de la región terrestre. Para terminar, no podemos dejar de hablar de un personaje contemporáneo muy importante, Tycho Brahe, 1546-1601, artífice del célebre centro astronómico del Uraniborg. Pudo enunciar su teoría de que el Sol, la Luna y las estrellas giran en torno a la Tierra, mientras que el resto de los planetas lo hacían en torno al Sol. Tycho enfatizó en la idea de que la Tierra es estática y su modelo del sistema solar, publicado a finales del siglo XVI, combinó los planteamientos fundamentales del sistema geocéntrico de Ptolomeo con sus aportaciones que se traducen en una vasta cantidad de conocimientos. Johannes Kepler fue aprendiz de Tycho y no solo confiscó todos los datos para revertir el sistema geocéntrico, sino que queda, según muchos investigadores, involucrado en la muerte por envenenar a su mentor Tycho Brahe con mercurio. Gracias, como siempre, por este tiempo dedicado en escucharme y hasta pronto.